Bueno, bienvenidas, bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de Prana junto a Cefín. Sigo admitiendo gente, se siguen sumiendo. A ver. Recuerden silenciar sus micros, por favor. Eso, ahí va. Bueno, mi nombre es Victoria Lorenzo. Yo soy terapeuta y creadora de Prana. Prana es un espacio de terapias holísticas, un centro de terapias holísticas, que su lugar físico está en la provincia de San Juan, Argentina, y nos unimos junto a CEFIN, el Centro de Estudios Florales y Naturales, cuya directora es la licenciada Claudia Stern, de Buenos Aires, y nos unimos en este ciclo de charlas con respecto a todo lo que tiene que ver a las terapias florales. Seguimos admitiendo gente, bienvenidas. Bien. Entonces, hoy, la charla de hoy es las heridas, tiene que ver con las heridas emocionales de la infancia a la adultez. Así que te doy la palabra, Claudia, y te doy la bienvenida, por supuesto, como siempre, a este nuestro espacio floral. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, acá estamos nuevamente en un día feriado, porque hoy no es el Día de la Bandera, también sí, hoy es el Día de la Bandera. Así También. que día feriado y Día del Padre, doblete. Bueno, pero charlando un poco. Efectivamente, vamos a hablar de las heridas emocionales que sufrimos de niños y que suelen persistir en la adultez. Hay una autora que se llama Liz Bourbeau se escribe, que habla de las 5 heridas del alma. En realidad, nuestra alma tiene bastante más que 5 heridas normalmente, pero supongo que ella se referirá a las más importantes. El tema es que las heridas muchas veces como que se buscan y se encuentran, y es más de una la que tenemos, porque es un poquito de una y un poquito de otra, y es muy difícil a veces separar una herida de la otra, pero bueno, como no se puede hablar mezclado, vamos a ir hablando de a una, pero sepan que nada es así tajante, termina una herida, empieza y termina ahí. No, muchas veces una herida toma energía de otra herida y muchas veces tenemos más de una que es resolver en nuestras vidas. El problema es que si las heridas emocionales no se tratan, se suelen enquistar y se cristalizan en la personalidad. Y esto muchas veces nos hace sufrir o también, sin quererlo, hacemos sufrir a los otros con nuestras propias heridas. O también seguimos hiriendo a los demás. Entonces, nuestros seres queridos van padeciendo de las mismas heridas de las que fuimos víctimas nosotros. Hoy en día se habla muchísimo de los ancestros. Y la verdad es que, como digo siempre, uno no nace de un repollo. Uno tiene su mamá, su papá, que a su vez tuvieron su mamá y su papá, que a su vez tuvieron su mamá y su papá. Y entonces, si uno a veces no detecta estas cosas, hay situaciones y conflictos que se mantienen a lo largo de generaciones. Entonces, como dije, los conflictos, los traumas, las decepciones que vivimos durante la infancia no siempre quedan en el pasado, pero sí vienen del pasado. De hecho, la mayoría de las veces esas vivencias que tanto daño pueden habernos hecho en los primeros años de la vida determinan nuestra existencia. Esas experiencias terminan infligiendo heridas emocionales tan profundas que incluso cuando somos adultos
muchas veces frente a determinadas situaciones nos sentimos como ese niño humillado, abandonado, asustado, criticado, que fuimos una vez frente a situaciones que se nos fueron presentando cotidianamente y adoptamos conductas o respuestas inadecuadas seguramente. En ese sentido, hay investigaciones hoy en día realizadas a través de neurociencias que revelan que el maltrato a una edad muy temprana, aunque tan solo se trate de abuso psicológico, solo, no es tan solo, pero bueno, digamos, no abuso físico estoy diciendo, tiene efectos negativos en el cerebro que se mantienen a lo largo del tiempo. Hoy sabemos que la falta de afecto en los primeros años de vida, así como estar sometidos a un gran estrés, provoca cambios en el cerebro que afectan tanto el aspecto bioquímico como la formación de algunas estructuras, entre ellas el hipocampo y la amígdala, ambas involucradas en las respuestas emocionales. De hecho, las personas, los niños víctimas de la ira, de la vergüenza y las humillaciones, a menudo desarrollan ansiedad. Silenciaste a Claudia. Te quedaste silenciada, Claudia. Yo no toqué nada, ¿eh? No, es que yo admití una persona y se te silencia a vos. Ah, bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Bueno, repito un poquito Retoma, lo último. sí. Decía que de hecho los niños víctimas de la ira, de la vergüenza, las humillaciones, a menudo suelen desarrollar ansiedad, depresión, estrés postraumático, creo que había llegado hasta adicciones, bloqueos, pánicos, impulsividad, inseguridad, una serie de cuestiones que de chicos se lo toma como que es de los chicos, pero cuando son adultos ya realmente les traen situaciones que no pueden resolver. Todo esto inclusive suele incidir en su identidad sexual muchas veces y en sus elecciones en ese sentido. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, la idea de Freud, que fue hace tantos años atrás, y de que muchos de los problemas de los adultos pueden rastrearse hasta la infancia, no parece tan descabellada. Entonces, lo que vamos a ver hoy, así digamos, en forma sucinta, son esas huellas de la infancia que pueden marcar nuestra vida y también las esencias florales con las que podemos ayudar al cambio en cada caso. Esto no es magia, como ayudan las flores. Obviamente también hay que poder elaborar los conflictos desde la palabra, como digo siempre. Tampoco quiero dejar la impresión de que nuestros progenitores, padres o sucedáneos de nuestros padres fueron malos padres y por eso generaron eso en nosotros. No, porque por ahí muchas veces esto no es consciente o no se toma como que es algo realmente malo, porque también ellos, a su vez, seguramente tuvieron esa, digamos, esa educación, llamémoslo así, o crecieron con estas cuestiones. Entonces, para muchas familias es normal. No es que, me voy a dedicar a maltratar a mi hijo, ¿se entiende? O sea, realmente no lo viven como que es algo grave. Y también es cierto que hay niños más sensibles que otros y hay niños que necesitan determinadas cuestiones, hermanos inclusive, que necesitan determinadas cuestiones y otros necesitan otras. Entonces, muchas veces pasa que niños pequeños heridos
en su alma, es porque no era este trato que necesitaban, sino otro trato, y el hermano o la hermana no era lo mismo. Entonces vemos hermanos, algunos realmente, entre comillas, maltratados, no maltratados, sino maltratados, y, y otros que realmente no dejó huella lo mismo en sus vidas. Pero quien más, quien menos, se va a sentir identificado con lo que vamos a ver ahora. Una de las heridas muy importante es la del abandono. Abandono no es que a un bebé lo dejen en la escalera de la iglesia o tirado en un baño, en un restaurante, como a veces vemos en la televisión. Eso también es abandono, pero eso ya es un abandono machazo, digamos así. De lo que voy a hablar es de que un niño necesita del apoyo y del cariño de otras personas para crecer. Solo a través de sus relaciones interpersonales, primero con sus padres o sucedáneos. Yo muchas veces hablo de que hay niños adoptados y hay niños biológicos que no son adoptados. ¿Sí? Bueno, esto está en parte relacionado con sentirse abandonado. Entonces, a través de las relaciones interpersonales, primero con sus padres y más tarde con otros miembros de la familia, luego con amigos, se podrá crecer, una persona podrá crecer saludablemente, mantener una personalidad o un equilibrio emocional adecuado. Sin embargo, cuando un pequeño se siente abandonado, ya sea porque sus padres siempre han estado ausentes, o porque no le han dedicado suficiente tiempo, o porque estaban pero no estaban, digamos, físicamente estaban pero emocionalmente no estaban, desarrolla una gran inseguridad y temor ante la vida que se suele mantener hasta la adultez. Quiero decir algo entre esto antes de proseguir. El mundo de un niño se reduce a sus padres o las personas que los crían. Ese es el mundo de un niño. Luego, ese mundo se va ampliando y es el mundo real el que toma lugar, o sea, se amplía ese mundo tan pequeño el que toma lugar, pero las reacciones del niño son y luego adulto son las mismas de su pequeño mundo, el que tuvo alguna vez. Eso lo pasa al mundo más grande. Entonces, muchos de ustedes son terapeutas, aunque esto también es para cada uno, muchos de ustedes son terapeutas y reconocer cuál es la herida de un paciente ayuda mucho a poder tratarla. Porque el paciente no va a venir a decir, yo me sentí abandonado. Ustedes lo tienen que escuchar eso. Algún paciente vendrá a decir eso, pero muchas veces ni se da cuenta en realidad que su herida es el abandono. Ustedes lo tienen que escuchar eso. Después les voy a contar un caso. Bueno, entonces yo decía que si los padres estuvieron ausentes o no le dedicaron suficiente tiempo, desarrolla una gran inseguridad, un temor ante la vida, y eso se mantiene toda la vida. De hecho, la mayoría de las personas que fueron víctimas de abandono en su infancia suelen ser inseguras, dependientes emocionalmente y viven con un miedo constante de que se los vuelva a abandonar. Esto genera sus elecciones de pareja, sus elecciones de carrera, todas sus elecciones de vida en realidad. Les voy a contar un caso. Chiquito. Tengo un paciente, tiene 23 años. Cuando este paciente empieza conmigo, habla, pero no dice nada, en realidad.
es muy adolescente todavía al día de hoy. Entonces hace cosas así, filosofas sobre la vida y qué sé yo. En algún momento empieza a dejar de hablar tanto para decir algo, y ahí surge, ya con bastante tiempo de tratamiento, ahí surge en realidad lo que le pasa. Quiero decir además que hubo una alerta al principio, en la cual él después de la tercera o cuarta sesión quiere dejar el tratamiento porque ya está, ya estoy bien. Algunas de las personas que están en el público conocen el caso, se van a acordar, porque lo he comentado en alguna supervisión o en algún curso para ejemplificar algo, y le digo, decime una cosa, como a mí me lo deriva una psicóloga que no podía con él, yo digo, decime una cosa, ¿vos cuántas psicólogas o psicólogos tuviste en tu vida? En ese momento tenía 21 años. 8, me dice. Entonces yo voy a ser la 9ª abandonada. Le digo, ¿cómo te...? Perdón la palabra que voy a usar, pero le hablé así. ¿Cómo te estás cagando la vida? Se me quedó mirando y me dice, ¿por qué? Si estoy bien. Le digo, no estás bien. No estás bien, pero me estás abandonando. Y ahí empezó el tema empezamos a hablar del tema del abandono y de cómo él se boicotea sus cosas buenas, temiendo que lo abandonen, entonces abandona primero. Y resulta que él tiene una muy mala relación con su padre, pero esto recién aparece 2 años después. 2 años después. Así, con todas las letras. Fue apareciendo en chiquitito, pero apareció bien clarito 2 años después, hace muy poco. Yo sabía que el padre le pegaba, él se pegaba con el padre, inclusive una vez se lastimó porque cayó dentro de un ventanal de vidrio y se cortó en las peleas con un padre pegador. Pero lo que sale ahora es, mientras mi papá me pegaba, mi mamá no me defendía. Yo tengo 2 hermanas, mi papá también le pegaba a mis hermanas, pero a mis hermanas mi mamá las defendía. Y él usa una frase cuando me habla de que quiere entablar una relación con una chica y la chica no le da bolilla o no le interesa entablar una relación con él, usa una frase que dice, nadie me quiere. Decime, Claudia, ¿por qué nadie me quiere? Esta es la herida que él tiene en su alma, entre otras. Hay otra muy parecida, que la vamos a ver más tarde, que se junta con esta y que tiene que ver con la herida del rechazo. Pero bueno, en este caso estamos hablando del abandono. ¿Qué pasa con estos chicos? Piden la opinión y la aprobación de todo el mundo. Buscan aprobación y opinión. No se sienten lo suficientemente nutridos emocionalmente, necesitan constantemente ayuda y apoyo, aunque también la rechazan. A veces tienen altibajos porque por un ratito están felices y todo está bien, y de repente se sienten infelices, tristes y todo está mal. Dramatizan mucho, les gusta hablar de ellos mismos, temen el rechazo y el abandono, como dije antes, y les cuesta mucho el contacto físico. Ponen barreras invisibles al contacto físico, salvo a un contacto violento, como es el caso de mi paciente, porque es la experiencia que él tiene con su padre. Los contactos violentos los tolera, los contactos amorosos no puede. El mayor miedo en este caso es la soledad. Es su peor enemigo porque reviven el abandono de la infancia con eso. Esta carencia temprana los va a mantener siempre atentos y vigilantes con las antenas paradas
y como dije antes, muchas veces abandonan antes de sentir o temer que los abandonen. Es te dejo antes que me dejes, o nadie me apoya, entonces no me sirve. ¿Sí? Es muy frecuente que este tipo de personas caigan en adicciones y no es fácil sanar esta herida porque es muy básica en el alma. Y uno se da cuenta que ha comenzado a cicatrizar cuando el temor a los momentos de soledad se va diluyendo, va desapareciendo. Yo voy a hablar un poquito de flores frente a cada una de las heridas o de las emociones, pero no es fórmula lo que voy a decir, porque cada persona es individual, no las podemos uniformar. Yo voy a decir algunas flores, no voy a decir así, no voy a dar una clase de flores, voy a decir las flores y para qué se usan eventualmente en algunos casos, pero sepan que tienen que hacer una entrevista y tienen que ver qué pasa con esas personas. Y si les pasa a ustedes, eventualmente o pidan una entrevista o entrevístense a ustedes mismas, lo cual es bastante difícil, pero bueno, hay que probar y vean cuáles son las flores que les van, ¿cierto? Una de las primeras flores que van para este caso, por lo menos para mi paciente, fue la fórmula Leucanta de Saint Germain, justamente porque no tuvo madre. Y no tiene madre, no habla de la madre, habla solo del padre. Y él tiene problemas de relacionarse con mujeres. Embauba es otra flor de Saint Germain. La fórmula Leucanta es una fórmula de Saint Germain. Embauba, pérdidas, rechazos, se usa en divorcios, en separaciones. Unitatum, cuando uno fue abandonado muy tempranamente. Y la Wara Flame Tree fue una flor que yo le di antes de saber esto que él me contaba de que su mamá no lo defendía, que es a las personas que temen el rechazo y el abandono de por sí. Eso sí me di cuenta, lo que no me di cuenta, porque tardé, digamos, y él también tardó en darse cuenta, creo él mismo, es que esto tenía que ver con los dos padres, ¿no? Por un lado el padre que le pegaba y por el otro lado la madre que no lo defendía. Sweet chestnut para la angustia, guaratá para... es como un rescue remedy, pero también se usa en la depresión. Angélica para sentirse protegido. A ver, si yo no siento que mis padres me protegen de niño, ¿quién me va a proteger? Y en la adultez eso pasa también, la sensación de desprotección porque no se creó eso en la infancia. Dogwood es una flor de... Angélica es de California. Dogwood es una flor de California que tiene que ver con las heridas que en un momento yo sufrí pasivamente, ahora me las hago a mí mismo activamente. Esto de me abandonaron y ahora yo abandono. Mimulus, miedo. Fairy Lantern, el síndrome de Peter Pan es Fairy Lantern. Mimulus es de Bach, Fairy Lantern es de California. Yo las mezclo porque son las que me van apareciendo. Fairy Lantern es el síndrome de Peter Pan, no crecer. El chico tiene 23 años, pero es totalmente un adolescente todavía. Pink Monkey Flower, la sensibilidad y el miedo frente a mi relación con otras personas. Scarlet Monkey Flower, al principio del tratamiento, cuando algo le salía mal, se enojaba conmigo, pero me maltrataba realmente, lo cual no es malo. A ver, no digo que sea maravilloso que a un paciente lo maltrate, tampoco la pavada, pero no es tan malo porque se recrea en la situación transferencial de una terapia lo que a él le había pasado en su vida. Lo que pasa es que no soy yo, Claudia Stern, con la que él se enoja con sus fantasmas y me los muestra de esa manera. Y eso es como yo lo trabajo, por lo menos. Ahora ya no le pasa. Ahora tolera que algo salga mal y se lo banca, digamos así. Entonces, Scarlet Monkey Flower es para las personas que
guardan sus enojos y un día salen todos juntos en un momento que no tiene nada que ver con la situación, digamos. Se enoja y uno dice, ¿y por qué se enojó? Si no pasaba nada. Bueno, se llenó, fue la última gota que llenó el vaso. Entonces, para que se pueda ir enojando, entre comillas, frente a cada situación chiquita y no guarde y después haga un zafarrancho, digamos, con sus enojos. Estrella de Belén, Star of Bethlehem, de Bach, también por situaciones traumáticas. Scleranthus por las oscilaciones, ¿no es cierto? Y en el caso de muchos de estos pacientes, Calla Lili para que definan su identidad sexual. Cuando un padre pega a un niño, está erotizando un hombre a otro varón, un padre varón a otro varón. Y eso muchas veces crea problemas después en la identidad sexual. Bueno, vamos a hablar de otra herida. Si quieren hacerme alguna pregunta, pueden hacerla, ¿eh? Ingrid, ¿qué querés preguntar? Al principio dijiste como que iban de un psicólogo a otro. ¿Cerato Este podría paciente. ser? En este paciente, ¿Cerato podría ser en este caso? Yo creo que Cerato no le hubiera hecho nada. Ah, sí. Honestamente. Puede ser en algún paciente. En este paciente, no, había que darle algo contundente o decirle desde la palabra. Yo consideré que si yo le daba alguna flor para eso, ya se iba. Hasta que la flor funcione. No, lo contundente acá fue la palabra. En este caso, no siempre, no son todos los casos iguales, pero Cerato podría ser. No es que él dudaba entre uno y otro, él abandonaba. Repetía su herida. En todo caso, alguna, como Chestnut Bat, podría haber sido, pero el tema es que a veces uno tiene que intervenir desde la palabra porque no tiene tiempo como para que funcione la flor. También hubo momentos que no quería tomar flores, no quería. Hubo momentos en que yo en esa época lo veía cada 15 días, quería pasar las sesiones a 3 semanas. Desde hace un mes y medio, más o menos, me pidió él una sesión semanal. Esto también marca que empieza a darse cuenta de lo que le pasa. Pero bueno, es todo un trabajo, 2 años y algo, 2 años y pico de trabajo con él. Y les digo, yo no soy blandita con él, ¿eh? Yo cuando tengo que decirle algo que no le guste, se lo mando y le digo, te la tenés que aguantar. Esto es lo que yo pienso. Y me agradece, primero no le gusta y después me agradece. O sea que el trabajo de la palabra, y junto con las flores, es una sinergia maravillosa. ¿Alguien quiere preguntarme algo más? ¿O comentar algo si quieren? Bueno, espero que no se hayan quedado dormidos con esto. Bueno, sigamos. Otra herida. Herida de la humillación. El ser humillado. Convertirse en el centro de críticas y comentarios negativos puede ser sumamente difícil para un niño, sobre todo si esas opiniones provienen de personas cercanas o importantes para el niño, las que el niño les cree. De hecho, se demostró que la sensación hiriente que genera la humillación puede llegar a ser similar a la que se experimenta cuando sufre un dolor físico, ya que ambas vivencias comparten los mismos circuitos cerebrales. Volvemos a las neurociencias. Si se trata de una situación que se repite continuamente, es probable que ese niño termine muy lastimado emocionalmente y que al crecer desarrolle una muy baja autoestima
y se subvalore permanentemente. Muchos de los adultos que fueron humillados de niños, ya fuera por los padres, amigos, profesores, o quien fuera alguien que interactuó con el niño que fuera importante para él, suelen ser personas retraídas, que les cuesta confiar en los demás y que no son capaces de valorar sus propias capacidades, no se dan cuenta de sus capacidades. Yo tengo una paciente que es una genia, ella no vive en Argentina, vive fuera de Argentina, hace muchos años que es paciente mía, la atendí muchos años, después un periodo no la atendí, después volvió, y desde entonces sigue sin interrupciones muchos años. Y hace poco, en relación a un tema que surgió, se acordó que, a ver, el tema que surgió fue que a ella le gusta la música. Entonces se anotó en una academia por internet para hacer música. Ella canta. Y esa academia pone notas. Entonces ella, en lugar de disfrutar de la música, se desesperaba por sacarse el 10. Entonces, esto lo trabajé yo con ella, porque se me puso 9 y yo te digo que era perfecto lo que yo hacía, así. Entonces, ella trabaja como para una empresa americana desde su casa, que es en otro país, no es en Estados Unidos, y es excelente en su trabajo, es realmente muy, muy inteligente, muy capaz. Entonces, le digo, pero la música es un placer, no es un deber. Por lo menos, así como la encarás vos. Vos no la encarás laboralmente, la encarás porque te gusta, porque querés cantar, querés aprender cómo hacerlo mejor. No importa qué nota te saques. No, dice, yo necesito hacerlo a la perfección. Y a partir de eso, ella recuerda cuando fue al jardín de infantes en su ciudad, que la directora del jardín de infantes dice, yo era muy torpe con las manos. Yo tenía 5 años o 4 años, no me acuerdo bien, 4 o 5 años, y era muy torpe con las manos. La motricidad fina me costaba. Y me costaba atarme los cordones de las zapatillas. Y me acuerdo que en un momento dado salimos al recreo y se me desató un cordón de una zapatilla, y la directora del jardín de infantes me dijo, fulanita, atate la zapatilla. Y no me salía atarme la zapatilla. Y me puso en evidencia delante de todos los chicos del jardín diciendo, miren la grandulona que no sabe atarse las zapatillas. Dice, no sabés la humillación que yo sentí. Esto relacionado con sacarse el 10, ¿no es cierto? Siempre, en lo que fuera. Tengo otro caso de un chico, arquitecto, que trabajaba, argentino, que trabajaba en un ente estatal, totalmente nada que ver con la arquitectura, porque él se recibió, estudió mientras trabajaba, tenía un padre alcohólico que vivía diciéndole que era un inútil. Siempre el padre era alcohólico, el inútil era el hijo que trabajaba y estudiaba, fíjense. Cuando se recibió, yo en realidad, él me consulta a mí bastante tiempo después de recibirse. Ya tenía el título. Cuando se recibe, no puede trabajar de arquitecto. No puede. Sigue en su trabajo subvalorado y en algún momento yo empecé a decirle, ¿y por qué no trabajas de arquitecto? Y no me cae ningún trabajo y no quiero hacer publicidad y qué sé yo. Bueno, empezamos a trabajar eso y ahí él me decía, es inútil, no voy a conseguir ningún trabajo. Y yo le digo, decime, ¿de dónde sale la palabra inútil en este caso? Bueno, es lo que me decía siempre mi papá, que yo soy un inútil.
Me parece que tiene razón, porque no me sale ningún trabajo. Bueno, empezó una compañera de él, que era vietnamita, compañera de la facultad, que era vietnamita, le pidió, él dibujaba muy bien, le pidió que le hiciera unos diseños para un trabajo que ella sí consiguió. Era un trabajo bastante lindo de remodelar una casa, y como él dibujaba muy bien, ella se acordaba de eso, le pidió que la ayudara. Así empezó a trabajar como arquitecto. Entonces, lo que yo le interpreté en ese momento fue que se tuvo que ir de la tribu de la que venía y meterse en otra tribu para poder empezar a trabajar mínimamente como arquitecto. Y ahí empezó a trabajar, primero haciendo diseño, después se fue animando con esta chica de otra tribu. ¿Sí? Fíjense qué fuerte que es eso. Él era el único de una familia realmente emocionalmente, socialmente y económicamente bastante básica. Era el único profesional, tenía una hermana y un hermano, era el único profesional de esa familia, con lo cual también la culpa lo mataba para crecer, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la humillación, fíjense los estragos que puede hacer. Muchas veces se vive con la madre o los padres o con la persona encargada de aprender las funciones físicas y las funciones sexuales o las funciones básicas como comer solo, estar limpio, ir al baño solo, hablar, escuchar, comprender, conversar, digamos, comprender conversaciones, sexualidad y etcétera. Se vive de una manera como dejémoslo, vos no vas a poder, ¿sí? Esta herida se genera cuando en un momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican o exponen nuestras falencias ante los demás, como hizo la directora de escuela con mi paciente cuando era chiquitita. Esta paciente, esto era a los 4 o 5 años, esta paciente hoy tiene 49. Miren ustedes. Podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndoles que son torpes, malos, unos pesados. Pueden haber aprendido a ser tiranos y egoístas debido a esto, como un mecanismo de defensa, e incluso repetir lo que vivieron humillando a los demás como una forma de protegerse a sí mismo. Es como defenderse atacando a otros. En estos casos hay que trabajar la independencia, la libertad, la comprensión de las necesidades y temores, y también los intereses y las prioridades. La persona humillada tempranamente que fue abusada, porque esto es un abuso. Decirle a alguien que es un inútil, que es un torpe, que no sirve para nada, es abusar. No solo sexualmente existen abusos, existen muchos tipos de abuso, y esto es un abuso también. Entonces, la persona que tempranamente fue abusada física o sexualmente puede inclusive autoagredirse, y eso se llama masoquismo, y frecuentemente se avergüenza de sí misma y de los demás, o tiene miedo de avergonzarse. Cree que es sucia y desordenada, si eso le hicieron creer. No quiere o puede reconocer y asumir tanto su sensualidad como su amor por los placeres asociados a los sentidos, lo vive como malo. Por eso se compensa y muchas veces se recompensa con la comida. Y suelen engordar. El miedo que tienen es a ser libres, a ser autónomos, a ser independientes. Flores que usamos en estos casos, la primera que se me ocurre muy importante es una de California que se llama Black Coach, que es a las personas que se hacen daño a sí mismos. Masoquista, ¿qué es un masoquista? Es una persona que goza haciéndose daño o lastimándose. Estrella de Belén, Star of Bethlehem de Bach,
Fringed Violet, que también se usa para la gente que fue abusada. Flannel Flower, la gente que no le gusta que los toquen, que los abracen, que se acerquen. Boa, para cambiar los parámetros familiares, para cambiar la familia que llevas adentro y que sea una familia más contenedora, una familia que no te humille, o donde las humillaciones vos puedas darte cuenta que son los problemas de tus progenitores y no los tuyos. ¿Sí? Porque un padre alcohólico que le diga a un hijo que es un inútil, es un padre inútil, no es un hijo inútil. ¿Sí? Eso es lo que yo estuve trabajando mucho con él. Laurus Nobilis de Saint Germain, que es para lo mismo, para cambiar los parámetros familiares. Árnica, que es parecida a Star of Bethlehem, también es de California. Equinacia, para restaurar la dignidad y el merecimiento, porque estas personas se sienten indignas, no merecedoras. São Miguel, que es parecido a Angélica de California, São Miguel es de Saint Germain, San Miguel es para la protección, es una esencia que se usa mucho para sentirse cuidado y protegido. Hay una de Saint Germain que se llama Rosa Rosa, que despierta el amor versus el odio en estos casos, porque cuando estos chicos empiezan a darse cuenta lo que pasó en su vida, empiezan a odiar. Y ni el odio no construye nada, el odio destruye todo. Entonces, tiene que aprender también a perdonar y perdonarse. Y ahí tenemos las flores del perdón. Start Desert Rose, Pine, Hyssop, hay varias flores del perdón. Embauba, que tiene que ver con el amor, con el chakra cardíaco. Hay una flor de Saint Germain que se llama Victoria, que tiene que ver con el sentimiento de inferioridad o de inadecuación, de autoanulación también. Hay una flor de Saint Germain que se llama Amygdalus, por la frustración, por la culpa, para tener claridad sobre cuál es el camino correcto que yo tengo que hacer. Abricó, otra flor de Saint Germain, para no sentirse solos, para poder concretar y dejar atrás sus limitaciones. Melissa es una que se usa mucho de Saint Germain para dar alegría, para ayudar a vencer los obstáculos, para salir de los sentimientos negativos. Depende del caso. Yo les nombro flores que se me van ocurriendo. Después ustedes tendrán que ver cada caso en sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, sigo. Ay, quiero una pregunta, perdón. Dale, María. Sí, mira, ¿vos crees que si no hay palabra, no se le puede dar solamente flores, no actúa para nada o hay que intervenir siempre a través de la palabra? Muy buena pregunta. Mira, yo tengo 40 años de experiencia con las flores y más años como psicóloga. Lo que me di cuenta al principio, cuando empecé con las flores, que yo no sabía ni cómo trabajar con las flores, es que cuando yo daba solo flores y no incluía la palabra, los pacientes venían 3 veces y se iban. Y no volvían. Y me pasó en varios casos que después de eso, que por ejemplo, esto lo conté el año pasado en la cumbre, en un congreso mexicano, que se vuelve a hacer este año también, lo conté este caso, de un paciente que andaba mal de amores y vino para ver cómo podía hacer para que su amada le dé bolilla. Señor grande, señor de unos 60 años. Bueno, empezamos a hablar y qué sé yo, y le di una fórmula. Y lo cité para dentro de 15 días. A la semana el señor me llama por teléfono y me pide otra entrevista. Adelantar la entrevista a los 15 días a una semana. Lo vuelvo a ver y la verdad que el señor estaba mucho más tranquilo,
mucho mejor, mucho más optimista. Entonces yo, ingenuamente, porque a pesar de mi edad yo tengo cosas ingenuas, le digo, qué bien que le hicieron las flores. Me mira y me dice, disculpe, pero no las tomé. A mí lo que me hizo bien fue lo que usted me dijo. Yo casi me caigo del sillón. Dije, guau. Esa misma, vieron que las cosas vienen juntas. Nada, la energía trae la energía. Esa misma semana yo veía a una paciente odontóloga que no vive en Capital, vive bastante lejos, y que venía cada 15, no, creo que venía semanalmente esa paciente, ya no me acuerdo, creo que venía por semana, pero vivía bastante lejos. Le había pasado algo que la conmovió mucho, y entonces le hice una fórmula. Esa paciente hacía terapia, era semanal, hacía terapia completa, no solo flores, digamos. Y le pasó algo y le dije, poné el frasquito que estás usando en la heladera, yo te voy a hacer un frasquito para esta situación. Y la semana que viene vemos. Viene a la semana siguiente, mucho mejor. Y le digo, ¿le digo o no le digo? Después de lo que me había pasado con el otro paciente. Entonces, cautamente le dije, ¿tomaste las flores que te di la semana pasada? Sí, 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 me dice. Le digo, ah, bueno, te hicieron muy bien, porque la verdad que no quería repetir lo mismo. Le digo, me parece que te hicieron muy bien. Me dice, sí, sí, me hicieron muy bien. Pero Claudia, no desestimes lo que hablamos, porque lo que hablamos también me hizo bien. Me extraña, me dice. Y le digo, bueno, tiene razón, me enseñó algo. Entonces, María, lo que te digo es que la sinergia que hay entre la palabra y las flores no puede reducirse a solo flores. Sí, Realmente no, porque no funciona. Por más buenas que sean las flores, la gente necesita ser hablar, escuchada y necesita que le digan cosas. sí, es verdad, pero sí quería que me confirmaras esto, aunque sí, Confirmarlo, ¿ves? Como hacen los sí. chicos. Primero le preguntan a mamá, después le preguntan a papá, y si no coincide, no saben qué hacer. Muchas Bueno, gracias. no, de nada. ¿Alguien más me quiere hacer una pregunta? Claudia. Claudia, hola, ¿cómo estás? Oh, bien, bien. Una pregunta, cuando la disposición así violenta del padre es con los, por ejemplo, si fueran 3 hijos, ¿no? Cada uno de esos hijos lo vive, lo diferencia ya en su adultez diferente, ¿no? Porque En su de hecho, infancia. claro, eso es Lo en su vive infancia, diferente en su infancia. Y para según luego, cómo lo vivió en la infancia, lo lleva a la adultez. como le quedó grabado Como ese le quedó dolor. grabado, Ese. exactamente. Perfecto, perfecto. Porque tengo un ejemplo que una cosa reverencial, que ay, que sí, que honesto, que esto, que el otro, y después el otro hermano decir, bueno, era un violento, pero bueno, de todas formas, que honesto, siempre honesto. Es decir, las miradas de esos 13 hermanos con respecto a esa misma situación, uno lo salvaba al otro y el otro decía que le había dolido, no lo excusaba al padre. Mirá, yo siempre digo, vos ponés en fila 5 hijos y decirle que te describan a la madre o al padre, y vas a tener 5 madres o 5 padres diferentes. Eso, tal Cada cual. uno lo vive de otra manera, porque ningún chico nace tabula rasa, o sea, todos nacen con algo ya. Entonces, además, hay otra cosa, los padres no son iguales con todos los hijos. No Mm, hablo de que los quieren más o los quieren menos, pero hay padres que tienen más afinidad con un hijo, que no quiere decir que lo quiera más o menos, y menos afinidad con otro. Entonces, la relación entre padres e hijos no es igual con cada hijo, y viceversa tampoco. claro. Relación del hijo con la madre, por ejemplo. Con la madre, con el padre, o los padres entre sí. Después van a escuchar un caso que tiene que ver con ambos padres. Sí, no es tan fácil. Gracias. Vamos a hablar de la herida de la frustración, que tiene que ver muchas veces con el ser constantemente presionado
a rendir más o mejor. Cuando pensamos en el abuso psicológico, pensamos o tenemos en nuestra mente la imagen de los gritos y la humillación, digamos, los castigos, lo que fuera. Pero lo cierto es que los niños son muy sensibles, que los niños que son muy sensibles también pueden reaccionar muy mal ante presiones que sus padres les imponen, por alcanzar mejores calificaciones, por cumplir con todas sus actividades extraescolares, por ser un niño ejemplar, el mejor de todos, por cumplir aquello que quedó pendiente en la vida de sus padres. Vos tenés que ser doctor porque yo no pude estudiar. Sería. Esto lo vemos muchísimo. Yo tenía un amigo, no era un paciente, que estudió medicina porque la madre hubiera querido estudiar medicina y no pudo. Y a él no le gustaba, a él le gustaba el comercio. Y cada vez que quería dejar medicina, a la madre le agarraba un ataque al corazón. Había que llamar al médico, la ambulancia, con lo cual él seguía estudiando medicina. Él se recibe y como médico se va un año a la Antártida como médico. Yo siempre le dije, fuiste a enfriar tu vida, la relación con tu mamá. Vuelve, la madre, después de un tiempo, él, no sé si empieza una residencia o algo, muy poquito, la madre termina muriéndose, en ese interín ya era una persona grande, y él cuelga el estetoscopio y pone una mueblería. Y dijo, ahora soy feliz, mi mamá ya no se puede morir porque ya se murió. Ahora, hay que esperar, casi desear la muerte de la madre para poder hacer lo que uno quiere. La culpa que tenía ese hombre, no era mi paciente, así que yo sellada mi boca, pero la culpa que tenía era enorme. La pagaba de otras maneras, pero era enorme. Porque realmente esperó que se muera la madre para poder hacer lo que él quería. ¿A usted le parece? Es terrible eso. Otro tema que también pasa en la frustración es como arrebatar la infancia de estos chicos, poniendo sobre sus hombros demasiadas responsabilidades que un chico muchas veces no es capaz de cumplir, y que le genera frustración porque no puede, porque no tiene los medios a su edad. Y la sensación que le queda a esos chicos es que no son lo suficientemente buenos, y eso puede perdurar en la etapa adulta y será como un contrapeso, como un lastre para sus potencialidades más adelante. Yo tuve un paciente que vivía en otro país también, que cuando el padre se divorció de la madre, él era el mayor de 3 hermanos, la madre se apoyó en él como si fuera el marido. Era un hombre súper obsesivo, súper hiper responsable, que no podía disfrutar de la vida porque siempre tenía una obligación que cumplir, le iba muy mal afectivamente, realmente vivía frustrándose él mismo. ¿Qué hizo en algún momento? Ya lo había atendido como un año, se vino a vivir a Argentina, se fue de su país, se vino a vivir a Argentina. Que medio en chiste, medio en serio, yo le decía, te fuiste a vivir cerca de tu otra madre terapeuta, parece. Me dice, sí, porque me da más libertad, me contesta. Bueno, en realidad fue un chiste, pero los chistes saben que son cosas serias, así que tan chiste no fue. Tuve una paciente que la madre, cada vez que tenía un padre muy violento, y la madre, ella era la mayor de 3 hermanos,
la madre cada vez que le pasaba algo al hermano o a la hermana, o le daban una vacuna o lo que fuera, se desmayaba. Entonces ella se hizo cargo, se hacía cargo, cuando la madre se desmayaba, ella se hacía cargo de los hermanos. ¿Y cuál fue el tema, el motivo de consulta? Que no podía encontrar pareja. O sea, lo que me dijo de entrada es: tengo problemas afectivos. Los problemas afectivos es que no había pareja que le durara. Y la verdad que era una chica de lo más agradable, normal, o sea, no, claro, quería hacer las cosas demasiado bien. Y a veces saben que los opuestos se tocan. Lo que es demasiado es demasiado mucho y demasiado poco, es lo mismo. Flores para esto. Estas personas suelen ser muy impacientes, así que tenemos la flor de Bach impatiens. Se deprimen fácil con la frustración. Una flor para las personas que tienen baja tolerancia a la frustración es Gentian de Bach. Wild Oat, cuando no encuentran su camino en la vida. Willow, porque se amargan. Red Crevilea de Bush, porque se sienten atascadas. Southern Cross de Bush también, que se sienten víctimas, amargadas, pobres, temen fallar frente a las expectativas primero de los padres y después del resto del mundo. Indian Paintbrush, para tener fuerza de llevar a cabo y superar las frustraciones, llevar a cabo sus metas. Aloe de Saint Germain, para la baja autoestima, los bloqueos, la autovaloración. Piper, personas trabadas, rígidas, también de Saint Germain, preocupadas, estancadas. Boasorte de Saint Germain, personas que le enchufan todo a que tienen mala suerte y que encuentran todos los caminos cerrados. Esta flor ayuda a remover los obstáculos para poder progresar. Hay muchas flores que pueden darse, pero hay que hablar con la persona y ver cuál es para esa persona. Si quieren decir algo, avísenme. Si no, sigo. ¿Algo? ¿Nada? Vamos a otro. Ah, dale, Mónica. Dale, Moni. Date el sonido. No, eso, no encontraba el sonido. Que aparte de dar estas flores, no sé, a mí me parece que habría que reforzarla también con algunas de la autoestima. Sin duda. Y del miedo. Sí, sin duda. La verdad es que a veces te da la impresión que tenés que usar todos los frasquitos que tenés con los pacientes. Pero bueno, yo doy las más importantes respecto al tema en sí. Por supuesto, siempre. A ver, cuando yo conocía solo Larch, mejor dicho, cuando yo conocía solo Bach, yo decía que Larch y Mimulus la necesita medio país más uno. Claro. Porque son flores muy básicas que a todos de alguna manera en algún momento nos hacen falta. Larch y Mimulus es una combinación fantástica. Pero bueno, a veces hay que ampliar esa mini formulita, ¿no es cierto?, con las situaciones respecto a cómo se dan. Pero sí, por supuesto que hay que darles flores para la autoestima, para los miedos. ¿En qué casos utilizarías Columbine? Buena pregunta. Columbine se utilizaría cuando esa persona tenga una discapacidad real o imaginaria. Puede ser realmente discapacitada, es de las nuevas flores de California, que se dan en el curso California 2. Ana, no te olvides, por favor, después de hablar de la carrera, porque yo me voy a olvidar. ¿Puede ser? Dale. Gracias. Sí. Porque me viene por esta pregunta me viene a la memoria. Hay personas que son discapacitadas y se sienten menos valiosas,
o sienten desvalorización por su discapacidad. Pero hay personas que no tienen una discapacidad real y también lo sienten. En ambos casos se usa Columbine. Bien. Gracias. No, por nada. Vamos a otra herida. Herida de la traición. Sentirse traicionado. Tengo un caso hermoso para explicarles o contarles respecto a eso. A nadie le gusta sentirse traicionado, pero cuando te traicionan siendo niño, cuando sos adulto y no tenés esto desde que eras niño, te enoja muchísimo, te hiere, te lastima, pero bueno, lo superás. Pero la decepción es mucho más grande, ya que durante la infancia, cuando uno es niño, ya que durante la infancia el niño no tiene suficientes herramientas psicológicas para superar esta situación. Los adultos las tenemos, pero los niños no. Entonces, además, una gran traición puede generar en el niño o también en el adolescente la idea de que si el mundo, las personas que lo rodean no son confiables o son poco confiables, lo van a convertir a ese niño, a ese adolescente en un ser que desconfía de todo. Pues si no puede confiar en sus padres, ¿cómo va a confiar en el mundo posteriormente? Muchos que fueron traicionados durante los primeros años de su vida se transforman en adultos distantes y fríos, a los que les cuesta comprometerse emocionalmente con otras personas, de manera que crean muchas veces como un paredón en sus relaciones interpersonales, para no dejar que nadie se acerque y eventualmente nadie lo traicione. Cuando el niño se sintió traicionado por alguno de sus padres, por ejemplo, no cumpliendo promesas que le hicieron, eso le genera una desconfianza, se siente traicionado en su credulidad, en su buena fe. Y eso se puede transformar posteriormente en sentimientos negativos, porque la vuelta que te puede dar esto psicológicamente es que no te cumplieron porque no te lo merecías. Los otros lo recibían o los otros lo tienen y yo no lo tengo porque no soy lo suficientemente bueno. Haber padecido estos problemas en la infancia construye personas controladoras. Eso se ve mucho en los dibujos, cuando hacen antenas y demás, que están siempre vigilantes y que quieren tenerlo todo seguro, todo atado y reatado, ya que creen que todo el mundo los va a traicionar. Esta necesidad de ejercer ese control sobre los demás o sobre todo, lo justifican diciendo, bueno, yo tengo un carácter fuerte. No, en realidad son súper sensibles. Es todo lo contrario. Acuérdense que los polos se tocan. ¿Qué hay que trabajar con estas personas? La paciencia de las personas. Tener uno también paciencia como terapeuta. La paciencia, la tolerancia, el que aprenda a vivir, que aprenda a estar solo, pero también que aprenda a estar acompañado, a que aprenda a delegar responsabilidades. Otros lo pueden hacer tan bien como él. No todo el mundo te va a robar, por ejemplo. Estas personas, respecto a la impaciencia o impaciencia, se enojan frente a la lentitud de los demás, tienen que hacer todo rápido, son desconfiadas, son vulnerables pero no lo muestran y tienen mucho miedo a la separación. Hoy parece que me tocan los ejemplos de pacientes que viven en otros países, pero bueno, no creo en las casualidades, pero bueno, se da así. Este paciente también vive en otro país, muy lejos. Me cuenta que los padres se separan
Los padres se separan, él era adolescente, él sigue viviendo con su mamá le lloraba sobre el hombro respecto a las maldades que le hacía al padre, y que el padre esto, que el padre lo otro, que el padre lo más allá, qué sé yo. Él creció pensando que su padre era un mal tipo. Un día vuelve del colegio, estaba en la secundaria, más temprano, porque faltó un profesor y qué sé yo, vuelve a su casa, entra a su casa y ve a su madre y a su padre teniendo sexo. Dice, mira, entre que verlos teniendo sexo, pero ver a mi madre que maldecía a mi padre conmigo todo el tiempo, teniendo sexo con él, a mí si me hubieran tirado un balde de agua helada no me hacía el mismo efecto. Yo me quedé paralizado y pensé, ¿cómo puede ser? Si es un maldito, que si es esto, si es lo otro, me estuvo mintiendo todo el tiempo. Bueno, a partir de ahí lo que él dice es que como que no pudo confiar más ni en la madre ni en el padre. Ya en el padre porque tenía hecho el trabajito por la madre, y después de esto que vio, ni siquiera en la madre. Termina yéndose del país. Ahora, cuando algo no está elaborado se repite. Se mete con una mujer casada que se separa, se ponen en pareja y a los 2 años de estar juntos empieza a sospechar que la mujer lo traiciona con otra persona. Miren cómo se repite la historia. No voy a seguir contando el caso, no viene el hecho, solamente quería contarles que a veces cuando a uno le pasa algo y uno no lo logra elaborar, esa historia la repite, uno mismo la repite. Primero traicionando, digamos, yendo con una mujer, traicionando a una tercera persona, y después sintiéndose nuevamente traicionado con la pareja que formó con esta mujer, ¿no? Bueno, flores para esto. Holly, básicamente. Holly para los enojos. Después te hago una consulta, Claudia. Sí. ¿Se puede encuadrar dentro de la traición también cuando hay abusos y manoseos de tíos o familiares a una criatura? Eso es humillación. Eso es humillación. Ah, eso es humillación. Ok. Eso es humillación. Ok. Gracias. Pero, a ver, si esa persona te promete el oro y el moro y no cumple, se junta con traición. Por eso dije que se ensamblan las heridas. Sí, pensé en la traición por el hecho de ser familia, pero claro, es humillación. También puede ser en ese caso, pero de todas maneras, todas las heridas se dan en el alma, con lo cual se pueden mezclar, se ensamblan. Sí, está claro. Bien, Holly, Mountain Devil, ¿sí? Que es parecida a Holly, es de Bush. Pink Mula Mula, de Bush, herida psíquica profunda, antigua, persona quisquillosa, persona que aleja, o sea, se aleja. Baby Blue Eyes, abandono, figura paterna o maltrato. Dogwood, lo que me hicieron de chico, ahora me lo hago yo de grande. Oregon Grape para la desconfianza, es una flor fantástica de California para la desconfianza, para la paranoia, para todo esto que tiene que ver con la cosa persecutoria. Impatience, porque son impacientes. Walnut, por la vulnerabilidad, la sensibilidad. Agrimony, por la angustia y porque no muestran lo que les pasa. Y Mimulus y Larch, como había dicho antes, casi en todas las heridas se puede usar, ¿no es cierto? Porque todas las heridas son heridas. Hay una dupla que no la menciono porque va para todas,
y que les recomiendo, que es Start Desert Pea y Start Desert Rose. Start se escribe S-T-U-R-T, Start Desert Pea y Start Desert Rose, para las heridas emocionales y para perdonar y perdonarse. No alcanza con perdonar al otro, hay que perdonarse uno mismo también. Herida de la injusticia. Sufrir una injusticia es otra herida. Desde que el niño es muy pequeño, el niño normalmente desarrolla el sentimiento de la justicia y comprende cuando los demás son justos con él o no son justos con él. Si se convierte en una víctima de injusticias constantes, por ejemplo, hay padres que se ven reflejados en cosas, en cuestiones de sus hijos que no toleran en sí mismos y combaten eso en el niño en lugar de verlo en sí mismos. Eso genera la sensación de injusticia por parte del hijo, porque es una injusticia, en realidad. Si el nene tiene cosas parecidas al papá, el papá debiera ver, y el papá no las tolera en el nene, el papá debiera verlas en él, ¿sí? Doy un ejemplo nada más. Entonces, si ese chico se convierte en víctima de injusticias constantes, va a crecer siendo inseguro, desconfiado, va a creer que así como sus padres o sus cuidadores o el entorno en el que vive son fríos, autoritarios e impersonales, y va a ser así, o sea, va a repetir la misma historia. Cuando la exigencia sobrepasa las posibilidades del niño, va a generar sentimientos de ineficacia, de inutilidad, que después se llevan a la vida adulta. Las consecuencias directas en la conducta de quien padece esto va a ser rigidez, pues estas personas intentan ser muy importantes y adquirir un gran poder. Es probable que no sientan que merecen la atención de los demás, que perciban que nada de lo que hacen es aceptado o que vale la pena, y que empiecen a tener una visión muy negativa de la vida. Estas personas suelen fanatizarse con algo. De adulto es probable que tenga problemas para establecer relaciones interpersonales saludables, porque pensará que todos lo van a tratar mal o serán injustos con él, por lo que le costará darles un voto de confianza. Suelen ser muy intransigentes, ahora me estoy acordando de una paciente que tengo en tratamiento. Suelen ser muy intransigentes, intentando siempre mostrar a los demás de sus capacidades. Pero en esa intransigencia muchas veces se dañan a sí mismos, sin darse cuenta que lo están haciendo. Se enojan si los contradicen o las cosas no son como piensan que tienen que ser. Se consideran trabajadores y responsables porque lo son. No muestran su vulnerabilidad. Tienen mucho miedo a la separación o la desvinculación, por ejemplo, si trabajan en una empresa. Son rígidos, como dije antes, son perfeccionistas, son envidiosos, no se contactan con lo que sienten, o sea, se apartan de sus sentimientos, buscan ser perfectos y suelen justificarse mucho. Les cuesta mucho admitir que tienen problemas. Suelen dudar de las elecciones que hacen, pero una vez que hacen una elección no la cambian más, aunque se den cuenta que no sirve. Esa es la rigidez que tienen y el fanatismo que tienen. Les gusta el orden y tienden a controlarse exigiéndose mucho. A veces son fríos, les cuesta mostrar afecto. Vuelvo a decir, son súper fanáticos y súper enojosos. Yo tengo una paciente así. Cuando empezó su tratamiento conmigo, estaba en una segunda relación afectiva, era muy chica en esa época.
el primer novio que tenía le pegaba. Le pegaba. Pero ella siguió con él. Hasta que no sé qué pasó, no me acuerdo, fue antes de que yo la conociera. El segundo novio no le pegaba físicamente, pero le pegaba igual. Porque ponía fotos en Facebook, en esa época no existía todavía, creo, el Instagram, ponía fotos en Facebook de él con otras mujeres, con otras chicas, pero ella era la novia. Y el pibe terminó dejándola a ella, en vez de dejarlo ella a él. Fanática del fútbol, el cuadro que ella admira todavía, jugaba en Japón, ella viajaba a Japón, no importa. Ella no podía, como diría, usar su capacidad de pensar que tenía que trabajar y no ir con su club de fútbol. Bueno, se las ingeniaba y bueno. La historia, bueno, el tercero no le pegaba, era un chico que tenía problemas de salud, no era para ella tampoco. O sea, se elegía parejas desparejas todo el tiempo por esta rigidez que ella tenía. Al día de hoy está en pareja con un chico que sí funciona, digamos, una buena pareja, funciona bien, está en pareja, le costó muchísimo vivir juntos, ella le cuestan mucho los cambios, pero sigue siendo súper rígida, esto es blanco y tiene que seguir siendo blanco. La historia de ella tiene que ver con un padre súper autoritario y que tuvo 3 hijos, pero él quería un hijo varón. El tercero fue varón. Ella fue la primera. Ella hizo todo lo que hace un hijo varón. Estudió la misma carrera del padre, que no le gusta, pero la sigue ejerciendo y le va muy bien porque es muy capaz. Desvalorizaba totalmente a la madre, simplemente porque era ama de casa, una mujer. Todo lo que realmente les decía yo antes se daba en esta chica. Ya no le pasa que desvaloriza a la mujer, por eso también pudo buscarse una pareja aceptable, digamos, para ella, pero todavía ese tema de la rigidez, después de muchos años que la trato, hay cosas que no afloja y no afloja. No afloja. La flor es Vervain para este tipo de pacientes. Ella creo que hace años que toma Vervain. A veces se la saco, después se la vuelvo a poner, porque esto es así y se daña a sí misma con esa rigidez. Se daña a ella, a sí misma con esa rigidez. Rigidez en las ideas, no rigidez en el cuerpo. Ella no es rígida físicamente, para nada. Todo lo contrario, pero en las ideas no cambia de idea. Igual Rockwater se le puede dar. Beach es una flor que hay que darle, también de Bach, ¿no? Bauhinia de Bush para la rigidez, la resistencia al cambio, le cuestan muchísimo los cambios. Ibertia de Bush, por la adhesión a ideas que no puede cambiar. Yellow Cowslip Orchid de Bush, por lo racional y lo crítica. Little Flannel Flower es como ciña de California, es para que se ría, para que se ablande, para que sea más, que disfrute más, para que no sea tan formal. Dogwood, ya la vimos, lo que recibiste pasivamente después te convierte en lo que haces activamente. Cinia ya la nombré. Piper de Saint Germain para las personas trabadas y rígidas. Es excelente en su trabajo
pero hay cosas que yo digo, pero vos te das cuenta que eso es malo para vos. A mí no me importa. Esto es lo justo y conveniente, me dice. Le digo, ¿conveniente para quién? Si esto no es bueno para vos, no hay caso. En eso todavía no transó. Pero bueno, yo tengo paciencia y ella también, por lo visto. Sidreira, de Saint Germain, para las personas estresadas, ansiosas, obsesivas, preocupadas. Pectus, de Saint Germain, por el resentimiento por las injusticias y la sumisión. Ella se vuelve loca con las injusticias, pero se vuelve loca directamente. Bueno, yo tengo para seguir. No sé, Vicky, cómo andamos con el tiempo. Tengo 2 más. ¿Tenemos tiempo? Como sientas, Claudia, si querés seguimos, son 7:23. Ya llevamos más de 1 hora. Sí, ya sé. Y yo hablando sola todo el tiempo. A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Hablen, digan algo. Un placer escucharte. Gracias. No preguntas, pero queremos que sigas. Sí. Es muy interesante, Claudia, todo esto. Es muy, Claro muy que sí. Y da para mucho más, ¿eh? Yo porque les digo la verdad, lo estoy achicando lo más que puedo, porque en realidad para mucho más. Bueno, vamos a otra. Pregunto, ¿esto va a quedar después en YouTube? ¿Podemos acceder? Yo estaba viéndolo por Va a YouTube. quedar grabado en YouTube. Gracias. Es más, estamos saliendo en directo por YouTube en este minuto. Así Sí, yo estaba en que, YouTube en directo y después entré al Zoom, pero estaba desde antes. sí, sí, y después queda abierto para que puedan entrar todas las veces que quieran. Hay una herida que en realidad no es muy frecuente que se hable de esto, que es ser invalidado emocionalmente. No tiene validez lo que vos sentís, sería. A medida que el chico crece, su abanico de emociones va ampliándose, obviamente. Entonces, aparte de la tristeza y la alegría, van apareciendo el enojo, la angustia, la decepción, los celos. Ninguna de estas emociones es negativa, son emociones. Solo es necesario comprenderlas y canalizarlas. Sin embargo, cuando los padres niegan o hacen caso omiso de las emociones infantiles, o haciéndoles sentir que es malo sentir celos frente al hermanito recién nacido, digamos así, están transmitiéndole un mensaje muy claro. Esta emoción que vos sentís no es aceptable y por lo tanto tenés que reprimirla. Tenés que guardártela para vos solo. Como resultado, es probable que ese niño, cuando se convierta en adulto, no sepa lidiar adecuadamente con lo que va sintiendo. Esto puede redundar en que se comporte ya sea de manera indiferente frente a las emociones que le van surgiendo, o al contrario, que sea extremadamente impulsivo, que esa represión que aprendió de chico falle y salgan las emociones sin control. Y ahí es impulsividad. La flor para la impulsividad, ya sabemos, de Bach es Cherry Plum. También Vervain se puede dar en estos casos, Rescue Remedy para estabilizarlo emocionalmente, Agrimony para la represión de las emociones, Scleranthus cuando reprime y después larga, ¿sí? Las dos cosas. Peach Flower Tea Tree de Bush para el humor cambiante, Golden Ear Drops para que vuelva imaginariamente a su infancia y desate el nudo de esto que pasó en su infancia y se pueda liberar de esta situación. Golden Ear Drops hace recordar cosas de la infancia que uno no tenía consciente para poder elaborarlas. Chamomil, porque son muy tensos. Chaparral, porque libera tensión emocional también. Borage, que es parecida a Gentian de Bach, es de California.
Yerba santa, que es parecida a Grimony, no tiene tanta reacción, digamos, como a Grimony. Milkweed, es una flor de California. Milkweed, yerba de leche o yerba lechosa, que es para las personas sumamente dependientes. También. Y la última es la del rechazo. La herida del rechazo. La herida del rechazo genera huida. Desde que el niño es muy pequeño, empieza a buscar que las personas lo acepten. Pero no cualquier persona. Las personas que son importantes para él, que son sus padres o quienes lo cuidan. Es una respuesta adaptativa que al chico lo hace sentir confiado, pero sobre todo amado. Tiene un palenque donde rascarse, digamos así. Pero si sus padres lo rechazan, se va a crear una herida muy difícil de sanar, ya que el chico siente que no es digno de ser querido. Y si no es digno de ser querido por sus padres, no es digno de ser querido por nadie. Es una herida muy profunda que implica el rechazo o la descalificación a lo que uno es, a las vivencias que uno tiene, a los pensamientos, a los sentimientos. Vuelvo a decir, a uno mismo. Primero lo siente de los padres, pero luego aparece el rechazo de otros familiares o de pares también. Recuerden que uno busca lo que conoce. Uno en la vida, de adulto, busca lo que conoce. No se da cuenta, pero si uno fue rechazado, va a buscar quien lo rechace. En muchos casos el rechazo repercute, casi siempre, negativamente en la autoestima, haciendo que el adulto se convierta en una persona que necesita continuamente la aprobación de los demás. Muchas de las personas que fueron rechazadas cuando eran niñas suelen tener un enorme miedo al fracaso y siempre están pendientes de lo que opinan los demás de uno. La persona que huye es una persona que duda hasta el nivel de cuánto derecho tiene de existir, en algunos casos. Busca la soledad, porque si recibiera demasiada atención tendría miedo de no saber qué hacer, porque no está acostumbrado a que lo ignoren. Prefiere no apegarse a cosas materiales porque le impedirán huir. Se pregunta qué está haciendo en este planeta y no puede creer que pueda ser feliz en este mundo. Ahí hay una flor de California que se llama Shooting Star, porque estas personas te dicen, yo parezco de Marte, no encajo en la Tierra. Es bueno impulsar a la persona a que ocupe el lugar que se merece, que ocupe su propio lugar, que se arriesgue a tomar decisiones por sí mismo, aunque se pueda equivocar, y llevarlo a que le moleste cada vez menos lo que hagan los demás, y no tomarlo siempre como algo personal en todo momento. Hacerle ver que aquellos que crearon esta sensación de rechazo en él también pueden haberse equivocado. Su peor emoción es el pánico y muchas veces es el motivo de consulta. Les voy a contar un caso. Les prometo que es el último. Una paciente relativamente nueva que consulta por ataques de pánico. Pero en las sesiones habla siempre de lo mismo.
que tiene una hija mujer que vive en Gran Buenos Aires, que ya no puede ir con su auto en la autopista, que la hija no tiene interés en venir a visitarla o a traerle los nietos, que es muy fría, que es muy distante, que no le da bolilla, que realmente es muy egoísta, piensa solo en ella, bueno, desastre. Tiene un hijo que se fue a vivir a otro país y tiene un tercer hijo, el menor, que está con problemas de salud y está ocupado con su propia salud. Con lo cual ella dice, al final todos me abandonan. A mí me hace ruido ese todos me abandonan, pero como no me cuenta más nada y es muy nueva, segunda sesión me dice que las flores que yo le di no le sirvieron para nada. Me tritura todo lo que le digo lo tritura. Y las flores también, segunda sesión. Tercera sesión, empieza otra vez con la misma cantinela, siempre lo mismo dice, y vuelve a quejarse de mí. Y me dice, la verdad, si esto no me hace nada, no sé si voy a seguir. Y ahí me resuena otra vez la palabra abandono. Entonces le digo, contame algo. Es una mujer grande, es una mujer de 70 años más o menos. Le digo, contame un poco esto de tus padres. No, contame algo de la vida de tus padres, porque de la familia, ella habla de la familia de ella para abajo. El marido también la abandonó, ella está separada, tuvo 2 separaciones más después de parejas, después del marido. Y el hijo menor tiene una situación de salud bastante importante, con riesgo, con gran riesgo, digamos así. Hablando de abandonos, ¿no? Abandono, uno es la muerte, también es un abandono. No, dice, de mis padres, ¿qué te puedo contar? Mi abuela me crió a mí. ¿Y por qué te crió tu abuela? Porque mis padres viajaban mucho, no estaban nunca en Buenos Aires, así que me dejaron a cargo de mi abuela. Le digo, pero bueno, pero cuando volvían, yo veía a mis padres 2 veces por año, cuando era chiquita. Después, cuando se hicieron viejos, yo ya era más grande, se fueron muriendo, pero lo dice así como, quien nada. Ah, le digo, quiere decir que fuiste una nena abandonada. No, dice, abandonada no, porque me crió mi abuela, porque ella sabe todo mejor. ¿Vieron? Ese tipo de pacientes le digo, sí, no abandonada por tu abuela, abandonada por tus padres. Ahí no me pudo decir que no, porque ella misma me lo dijo. Le digo, y ahora lo que te pasa es que sentís que todo el mundo te abandona, pero ¿querés que te dé una noticia? Vos abandonás. No, ¿qué voy a abandonar si yo no puedo por el pánico y qué sé yo, y mi hija no viene? No, vos hacés que te abandonen desde tu propio abandono. Ahí se quedó muda. Todo un logro. Bueno, nada, le cambié un poquito la fórmula, no mucho más, le cambié un poquito la fórmula. Siguiente sesión, empieza la sesión diciendo, no, esto de la terapia floral es algo fantástico, es maravilloso. Ya me pude poner en el auto, todavía no pude ir a donde vive mi hija, casi digo donde vive. No pude ir a donde vive mi hija, pero voy a poder ir. Pero ya lo uso en la ciudad, yo voy a ir a buscar las flores a tu casa, no me las mandes. Es algo fantástico lo de la terapia floral. Así pasó todo la sesión. Acuérdense que todo y nada es lo mismo. Yo dije, se va a ir. Se va a ir. Sesión siguiente me dice, yo ya estoy bien, ya no necesito más que me atiendas. Digo, vos no estás bien, vos estás huyendo, que es otra cosa. Y ahí se junta con la otra herida emocional. Y nada, y se fue. Dejó les digo que me sentí aliviada, ¿para qué les voy a negar? Pero se fue.
no pudo soportar dejar de ser la víctima. Y no pudo soportar dejar de repetir la historia y lograr que la rechacen. Huyó. Va a volver. Yo les digo, va a volver en algún momento. Si yo tengo hora, la voy a atender, si no, no. Pero va a volver cuando se le baje. ¿Saben cómo se llama esto? Huida hacia la salud. ¿Por qué? Porque creen que están curadas, pero esto no dura. En tan poco tiempo esto no dura. Bueno, ¿qué flores damos en esta situación? ¿Es un header caracterológico, Clau? No es un header, pero no es caracterológico en ese sentido. Yo creo que es una serie de flores como Buttercup, porque nunca encontró un lugar de amor en su hogar, que es de California. Es un Water Violet, porque se queda sola, como fue el mandato de los padres. La dejaron sola y ella se queda sola. Es un Rockwater, porque es una roca. Lilia, ¿querés decir algo? Sí, ¿es un Water Violet o un Violet, Claudia? No, Water Violet, porque es orgullosa. Ah, no, porque Es súper Water Violet orgullosa. no es como que quiere estar solo, no es el caso de ella. Sí, pero se aísla. Ah. Se aísla. Pero es orgullosa. Violet es tímida, pobrecita. Claro. Yo, no, nada que ver. Es bien Water Violet. Okay. Agrimony, porque ella pertenece a la alta sociedad argentina, entonces cuando ella está con la gente de High Society, ella es una diosa. Pero está, cuando le digo, te noto angustia, no, le dije, te voy a dar algo para la ansiedad. Eso fue en las primeras entrevistas. Te voy a dar algo para la ansiedad. Me dice, ¿ansiosa? Yo no estoy ansiosa. ¿Cómo me decís que estoy ansiosa? Yo no estoy ansiosa. Yo lo que tengo es pánico porque no puedo ir a visitar. Así. Le puse igual algo para la ansiedad, no le pedí permiso, pero quiero decir, negadora totalmente, eso es Agrimony. Rock Rose para el pánico, hay flores como Rock Rose, como Panicum, como Great Spider Flower, que son de distintos sistemas y que a veces hay que darlas todas juntas. Yo le preparé un frasco paralelo a ella con todas las flores del pánico y del miedo y el otro frasco con flores para su personalidad. Evening Primrose por el rechazo paterno. Leucanta o fórmula Leucanta también se pueden dar. Unitatum, que es de Saint Germain, también se le puede dar. Yo le di Evening Primrose en este caso. Melissa, para que sea un poquito más alegre y pueda vencer sus obstáculos. Pectus, que es una flor de Saint Germain que rompe repeticiones de sumisión y resignación, de tristeza y de resentimiento. Ella tiene tristeza, pero en lugar de mostrarla, la pasa al pánico. Allium, que en California es garlic, el ajo, que es para los miedos. Puede ser aspen. San Miguel o Angélica, para que no se sienta tan sola y esté protegida, porque está sola. Embaúba por la angustia, por la tristeza, porque está alejada de sus seres queridos, tiene esa herida en el alma, también se usa para eso. Bueno, depende de lo que va surgiendo en la sesión también, ¿no es cierto? Y para terminar, les digo, ahora que conocemos las heridas del alma que pueden afectar a nuestro bienestar, a nuestra salud y a nuestra capacidad para desarrollarnos como personas, realmente es un punto para saber dónde comenzar a sanar o por dónde arrancar para sanar esas heridas. Esta es la intención de esta charla. Y con esto, casi 1 hora 3/4 de su atención, que es bastante. Creo que fue la charla más larga que di, de todas las que di, pero bueno, son muchas las heridas del alma y hay más. Estas son las más fuertes y las más importantes, pero hay más.
¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Clau, también tenemos que estudiar qué mecanismo de defensa usa, ¿no?, el adulto para defenderse de todas estas heridas. Y sale solo el mecanismo, te vas dando cuenta qué mecanismo de defensa va usando. Pero lo que pasa es que la gente se resiste al cambio muchas veces. Esta mujer no quiere cambiar. Esta mujer no quiere tener pánico, pero no quiere cambiar, no quiere meterse con lo que le pasa. Hay que respetarlo también cuando es así. Claro, vos, aparte de ser psicóloga, digamos, tenés otra mirada de poder... Mira, Mariana, la formación que nosotros damos en CEFIN, no hace falta ser psicólogo. Porque a ver, cuando vos te estudiás psicología, tenés materias que no te sirven para nada. Las materias importantes que te sirven, nosotros las damos en CEFIN. O sea que no es necesario, imprescindible hacer la carrera. Mucha gente, a partir de hacer los cursos en CEFIN, hace la carrera de psicólogo. Tenemos un candidato... Sí, lo vi en una de las... claro, que ahora a los 70 años se puso a estudiar psicología porque le encantó lo que hizo en CEFIN. Se llama Tato, Néstor Sanguinetti. Es el último, pero hay muchos que siguen estudiando. Pero con lo que nosotros... Voy a pasar por CEFIN. Voy a pasar por CEFIN, me estoy convenciendo. Lo que hacemos es eso. Ana, a ver. Aquí estoy. Comentales de la carrera. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos una carrera que comenzó recién ahora en junio, digamos, tenemos varias, pero la última que comenzó fue el 7 de junio, llevamos para mañana, sería la tercera clase, y lo que hacemos es una visión de distintos sistemas florales, comenzando por el de Eduard Bach, donde tenemos 3 niveles, las 38 flores, otras aplicaciones y psicosomática. Después, sistema floral de California, el sistema floral de Bush, de Australia, el sistema floral de Saint Germain, de Brasil, y después, como comentaba Claudia, también información desde el punto de vista psicológico, ¿no? El tema de distintos talleres que da Clau, que están relacionados con las esencias florales, pero también desde una visión desde la psicología. Y acá tenemos, por ejemplo, los dibujos, poder analizar un dibujo, poder analizar un sueño de una persona que nos venga y nos dice, soñé tal o cual cosa. También la relación de los nombres, del nombre de las personas con las de su familia, la relación de los vínculos familiares a través de eso. Herramientas de la psicología, que bueno, son varias clases, donde podemos determinar la persona que tenemos delante, ¿no? Bueno, se habla de bastantes cosas desde un punto de vista totalmente de psicología. Ese curso creo que es la base para el que no sabe nada de psicología, realmente te aporta muchísimo. Las supervisiones. Las supervisiones. Tenemos las supervisiones que son los últimos sábados de cada mes, donde lo que se hace, hay terapeutas, hay alumnos, hay gente que le interesa escuchar, se llevan casos, pueden llevar casos o no, simplemente con escuchar seguramente ahí reciben un montón de información, también empiezan a darse cuenta cuál es la mirada de un terapeuta, cómo se observa una situación, cómo se observa un caso, poder también plantear dudas propias, se puede saber mucho de flores o no tanto, así que bienvenido a todo el mundo que quiera participar. ¿Qué más? No, en las supervisiones hay muchos alumnos que son psicólogas, alumnas que son psicólogas también, ¿eh? No es, a ver, todos necesitan eso, es la bajada a tierra de la teoría, ¿sí? Y ahí es una clase de psicología cada caso también, ¿no? Realmente es súper valioso eso también. Ahora, fíjense que cuando yo iba relatando las heridas, qué mezcla de sistemas que hice, porque realmente
Con Bach solo es muy limitado lo que podemos hacer. Y fíjense, no es que lo hice a propósito, me van surgiendo de los distintos sistemas, por eso creamos la carrera, para que la gente tenga elementos de distintos sistemas para trabajar con la gente. Por ejemplo, como dije, ¿cómo cambian ustedes un paradigma familiar desde Bach solo? O desde California, no hay flor. Así como hay flores de Bach que no hay en otros sistemas también. O sea que realmente la idea de hacer una carrera es para completar que un terapeuta sea realmente profesional cuando sale cuando termina de cursar eso y empieza, ya empieza a trabajar antes, porque los terapeutas empiezan a hacer el curso y ya empiezan a trabajar, pero cuando terminan el curso ya tienen experiencia y ya tienen conocimientos que les hace sentir más seguros también en su trabajo, ¿no? Totalmente, sí, además cuando uno tiene inseguridades, sobre todo al principio, y también después de varios años, porque, ¿por qué no? También hay dudas en muchas veces cómo tratar a tal o cual persona, también te da la posibilidad de escuchar y de plantearlo, decir, ayúdenme que no sé para dónde salir con este caso, ¿no? O le hice hacer un dibujo a alguien, pero no sé cómo analizarlo, y bueno, poder llevarlo... Me contó un sueño y no sé por por dónde arrancar. Claro, tal cual. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Si no, nos despedimos. Sí, en California se divide en dos. California sí, porque California tenemos el set profesional y luego tenemos las 30 nuevas, que son flores que teóricamente están en experimentación, pero ya están muy experimentadas y son buenísimas. Y después tenemos otras que también están en experimentación y son más nuevas, de las cuales hay unas cuantas que ya están muy experimentadas, pero otras todavía no tanto. Entonces tenemos California 1, que está en la carrera, y California 2, que es opcional. El que lo quiera hacer lo hace y el que no, no. Pero la verdad es que merece la pena porque Columbine, que mencionó Mónica antes, es una flor, por ejemplo, de las 30 nuevas, y hay unas cuantas ahí. Inclusive hay una para conseguir novio. Pero no les voy a decir cuál es. Bueno, gracias. Sí, claro que es interesante. Y de verdad, no estoy mintiendo. Es la de Philox, ¿no? Philox no es. No, pero no me vas a sacar el nombre. No lo voy a decir. Ok, gracias. Bueno, gracias. California 2 está por fuera de lo que es el plan de carrera, ¿no es cierto? Sí, porque es optativo. El que lo quiere hacer lo hace, el que no, no lo hace. Y por ejemplo, el plan de carrera, bueno, uno puede, ya empezó, pero uno se podría iniciar, ¿no es cierto? ¿Sumarse? Sí, y no tienen que, si hicieron alguno de los cursos que son del plan de carrera, no tienen que repetirlo, ¿eh? Se considera que si lo hicieron, lo hacen una sola vez, no tienen que hacerlo otra vez. Y la pregunta es, yo a veces, bueno, me han mandado, he visto todas las materias que uno, a ver, las podés ir armando, tomando como querés. No, la carrera tiene una secuencia. Una secuencia, ajá. Y se paga por mes. O sea, tiene una secuencia y hay que seguir esa secuencia. Eso sí, te podés saltear parte de esa secuencia si ya hiciste el curso. Por ejemplo, nos llegan muchos alumnos de otros institutos diciendo que son terapeutas Bach. Para nosotros, los que vienen de otros institutos, vale el básico, porque los otros dos niveles no tienen ni idea de cómo se trabaja y tienen que hacer otras aplicaciones y tienen que hacer psicosomática, porque no se da en otros lados. Lo que se da en muchas clases son lo básico, pero y con eso les dan el aval de terapeuta floral. Para mí, hace falta mucho más que ser un básico de Bach para ser terapeuta floral, porque, a ver, las flores no son difíciles, los que son difíciles son los pacientes. Y a eso vamos nosotros. Nosotros damos información y formación. Lo que hace la mayoría es solo información.
Clau, quería agregar también que hay posibilidades de hacer todos los cursos o los talleres de forma independiente Es también. verdad. Y que si los horarios que nosotros les ofrecemos no son acordes a lo que ustedes necesitan, también se puede hacer incluso toda la carrera o cursos independientes de manera enlatado, que es enviándoles semanalmente el video de alguna clase en vivo. Sí. Para los que no tienen Y tiempo. los que quieren hacer solo batch, pueden hacer solo batch. O los que quieren hacer, porque tenemos cursos independientes, o sea, no es obligatorio para todo el mundo hacer la carrera si no quieren. Pueden hacer el curso que quieran. Muchos conocen ya varios sistemas y quieren hacer un solo sistema, también lo hacemos. No somos rígidos en eso, por lo menos no en eso. O solo las supervisiones, digamos, si ya tienen Claro. una estructura previa. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna cosa más? No, entonces, Vicky, haces el cierre. Entonces les dejamos la invitación para la próxima charla y última de este ciclo de charlas florales, que va a ser el 4 de julio, que es también domingo, en el mismo horario, 18 horas, y el tema es el miedo a los cambios. Tengo acá el machete y se me apagó el celular. El miedo a los cambios. Así que con este mismo ID de Zoom van a poder ingresar a esa próxima charla y también va a ser el mismo horario, 18 horas en Argentina, y también va a ser transmitida por YouTube para quien no puede entrar a Zoom, puede verlo por YouTube. Más cuando entran a Zoom pueden interactuar, pueden preguntar, es como más vivo en ese sentido, más cada uno elige. Así que, bueno, gracias por el aguante, que fue bastante esta vez, pero bueno, el tema lo meritaba. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias. Muchas gracias.